Capítulo 6. Sexualidad. Aplicando el conocimiento derivado del estudio de la naturaleza de la conciencia a los problemas comunes del ser humano, ahora nos enfocaremos en el área de la sexualidad. Incluiremos la diferencia entre el sexo y hacer el amor, entre el sexo de alta y de baja energía, y hablaremos de cómo trascender el sentimiento de culpa y el efecto de la programación social en la sexualidad. Aprenderemos a experimentarla desde el corazón, en lugar de solo desde el cuerpo, y cómo hacer de ella una experiencia genial que nos eleva, en lugar de una experiencia de manipulación y control. También aprenderemos cómo salir de las interacciones energéticas que producen impotencia, frigidez y disfunción sexual. Exploraremos cuestiones como: ¿aprueba Dios el sexo? ¿Se acaba el sexo a medida que vamos cumpliendo años? ¿Haber llegado a la madurez implica que ya vamos cuesta abajo? Abordaremos las respuestas desde el punto de vista de la conciencia misma y también desde el punto de vista de la triada sobre la que tanto se oye hablar en el campo de la salud holística: cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué significa cuerpo, mente y espíritu? ¿Se trata de un eslogan o de una frase hecha? En cualquier caso, ¿qué es el espíritu? ¿Es algo que podemos experimentar? ¿Tiene alguna energía que podamos descubrir por medio de la investigación de nuestras experiencias internas? Nos enfocaremos en las experiencias internas, en los estados sutiles de conciencia interna y en el papel que desempeñan en esta importante área de la conducta humana. Inicialmente volveremos a revisar la naturaleza de la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Revisaremos dónde se experimenta esa experiencia humana y comentaremos y desmitificaremos la conciencia misma, haciéndola comprensible. Haremos referencia al mapa de la conciencia, que nos ayuda mucho a entender la naturaleza de la relación entre cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué es esta relación? En primer lugar, como hemos indicado anteriormente, está el hecho de que el cuerpo no puede experimentarse a sí mismo. Cuando hablamos de sexualidad, inmediatamente todo el mundo piensa en el cuerpo y su atractivo, en la dimensión física, en la forma. Asombrosamente, cuando lo experimentamos, vemos que el cuerpo es insensible, en el sentido de que no puede experimentarse a sí mismo. El brazo no puede experimentar su cualidad de brazo, y la pierna no puede experimentar su cualidad de pierna. Tiene que ocurrir algo mayor que eso antes de que se produzca la experiencia. Experimentamos el cuerpo a través de las sensaciones. No experimentamos el cuerpo sino sus sensaciones. ¿Dónde está el espacio y cómo se mueve? Las sensaciones no pueden experimentarse a sí mismas. Tienen que ser experimentadas en algo mayor, que es la mente. Cuando se examinan atentamente, uno se da cuenta de que no está experimentando el cuerpo ni las sensaciones corporales, sino que experimenta lo que está ocurriendo en la mente con respecto al cuerpo. Curiosamente, ni la propia mente puede experimentarse a sí misma. Un pensamiento no experimenta su pensamientoidad o cualidad de pensamiento. Un sentimiento no experimenta su sentimentoidad, cualidad de sentimiento. Tiene que estar presente algo más grande que la mente, algo que en sí mismo no cambia. La razón por la que somos conscientes de lo que ocurre en la mente es la conciencia, que es un campo de energía mucho más grande que el mental. La mente nos dice lo que está ocurriendo en las emociones, los pensamientos y las sensaciones. Las sensaciones nos dicen lo que está ocurriendo en el cuerpo. Por lo tanto,
Lo que experimentamos siempre ocurre en el campo de la conciencia misma, que es como una pantalla invisible que, en realidad, está por todas partes. La conciencia misma no es consciente de lo que está ocurriendo dentro de ella. No es consciente de lo que está ocurriendo dentro de ella. Esto se debe a que es infinitamente mayor que la conciencia. Eso que es la naturaleza de la conciencia y no tiene dimensión ni ubicación. Experimentamos la experiencia dentro del campo de la conciencia al gestionar los problemas humanos y conductuales y al comprender la conducta humana. Podemos abordarla directamente yendo a la experiencia dentro de la conciencia, porque la propia conciencia es lo más poderoso y dominante. Podemos gestionar problemas que parecen surgir en el cuerpo, gestionándolos en el nivel de la conciencia y también en el nivel de la mente. Cuando examinamos las experiencias y los sucesos humanos, vemos que los sucesos son una cosa y la manera que elegimos de estar con ellos es otra. Es posible que no podamos determinar, controlar o elegir los sucesos que ocurren en nuestra vida, pero podemos determinar cómo deseamos estar con ellos. Por lo tanto, la experiencia de cómo estar con ellos es quizá más importante que los sucesos mismos. Todos sabemos que cuando estamos en cierto estado de ánimo, una irritación leve puede ser trivial, pero cuando estamos en otro estado de ánimo, ese mismo suceso puede molestarnos o incluso provocarnos una reacción de furia. Por lo tanto, nuestra forma de contextualizar los sucesos saca a la luz el concepto de campos de energía. El campo de energía o posición desde la que percibimos una situación muestra la manera de contemplar nuestra propia existencia y la importancia de los eventos surge del contexto creado por nuestra posición. Volveremos a referirnos al mapa de la conciencia, que nos muestra los niveles de conciencia y sus mediciones. Esto nos ofrece una comprensión de cómo entiende las cosas nuestro cerebro izquierdo. Cada nivel está enfocado en una dirección, positiva o negativa. Las emociones surgen de los campos de energía junto con nuestra manera de contemplar el mundo y de relacionarnos con eso que es mayor que nuestro yo individual. La totalidad del proceso ocurre en la conciencia. Ensamblaremos todas estas piezas al abordar la cuestión del sexo de alta energía, surgido del corazón y de nuestra manera de estar en el mundo. En comparación con el sexo de baja energía, localizado en la experiencia física sobre la cual la sociedad ha tenido tanto que decir a lo largo de los siglos. Puede verse que el conflicto del ser humano con la sexualidad es producto del campo de energía de su posición con respecto al tema, de cómo lo percibe, de lo que significa. Es mejor resolver los problemas no en el nivel en el que parecen ocurrir, sino en el de inmediatamente superior. No vamos a hablar de filosofía, sino de experiencia clínica, algo que puede ser verificado a través de nuestra propia experiencia. Y vamos a mirar desde un nivel situado por encima de los problemas. La mejor manera de resolver los problemas es trascenderlos y verlos desde un punto de vista más elevado, desde el punto de vista superior. Los problemas se resuelven automáticamente debido al cambio de punto de vista, o bien podremos ver que no hay problema en absoluto. Vamos a examinar lo que parecen ser problemas sexuales, que en realidad surgen en un campo de energía sobre los cuales podemos cambiar la posición. En general, cuando la gente habla de sexo, se refiere a un tipo de experiencia, pero también se están refiriendo en gran medida a un campo de energía, en el campo en el que todo mundo presume que está y en el que se enfocan los medios de comunicación llamado deseo.
Están hablando de cierta percepción o modo de mirar las cosas, de cierto querer de superar la frustración o la carencia, de retener esto o manipular aquello, de la gratificación que produce el sexo o de usarlo para comerciar en las relaciones, de la atracción, del precio y del valor añadido a la atracción. En general, están hablando de la dimensión física. La moral está relacionada con lo físico y con la visión de la sexualidad desde el nivel físico, el campo de energía inferior. Conocemos la historia del jardín del Edén. El hombre y la mujer estaban en un estado de inocencia, en un campo de energía no lineal muy elevada, y comieron del árbol del conocimiento lineal, el árbol del bien y del mal. Así, compraron un mundo de dualidad. En cambio, en el mundo del amor no hay dualidad. En el campo del amor, el amor simplemente es. El corazón no dice nada porque simplemente sabe. El corazón está con la vida. ¿Qué ocurrió al comer del árbol de lo correcto y de lo equivocado, del bien y del mal? Entonces se vieron a sí mismos como cuerpos mentalizados y cayeron en la culpa, que está en el fondo de la escala. Desde un estado de alegría elevado, desde un estado de amor, de inocencia, de seres infinitos con la vida, desde lo que está más allá del bien y del mal, cayeron a un campo en el que empezaron a considerar que el cuerpo era su identidad. Entonces tomaron conciencia de que sus cuerpos están desnudos, y de ahí surgen la vergüenza y los problemas sexuales de la humanidad. No tiene importancia si se trata de un suceso histórico o si es simplemente alegórico. A nivel psicológico es un suceso que le ha ocurrido a la humanidad, de modo que los problemas que el ser humano llama sexuales en realidad se deben a un punto de vista sobre su aspecto físico y a ver la sexualidad como un fenómeno físico dirigido por el deseo. Lo que contrasta con el deseo es la aversión, de modo que la sexualidad está caracterizada por el deseo. La aversión, la evitación de este campo, no quiere tener nada que ver con él, y la toma de posición moralista de sentirse superior al considerarlo algo físico, una función animal. Incluso se degrada lo animal, llamándolo carnal, como si el mundo animal que fue creado por Dios fuera de algún modo inmoral. Por lo tanto, la dificultad no está en absoluto en la sexualidad, sino que siempre está en la conciencia. Esa visión surge de cómo en la conciencia la mente ve la sexualidad y define estas relaciones. Al estudiar los campos de la conciencia, vemos que la culpa, la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo vienen de posiciones de carencia, de no estar completo, de no estar unificado con la vida. Contemplar la sexualidad desde el nivel físico del deseo y dividida en función de los géneros en masculinidad y feminidad genera un sentimiento de separación. De esta separación viene el deseo incesante. El deseo surge la frustración. De la frustración surgen la ira y el resentimiento. Y de todo esto surgen el miedo, la pena y la apatía. El resultado es que la gente tiende a sentir culpa en torno a la sexualidad. Algunos también están limitados por la apatía, la desesperanza y la falta de deseo. Otros asocian la sexualidad con la pena y algunos tienen miedo. La frustración está asociada con el deseo, con el querer y después con la ira y el orgullo con respecto a la sexualidad. Esto queda demostrado cuando uno
se pavonea de su imagen de macho y cuando se exhiben sus atributos femeninos de manera orgullosa, insinuante y seductora, es decir, controladora, manipuladora, explotadora, al estilo Hollywood. La industria del marketing utiliza esto, el deseo, la frustración, la carencia y el sentimiento de separación para intentar controlar y manipular a la gente. Hay una chica guapa sentada en el capó de un coche, pero ¿qué tiene que ver un coche con una chica guapa? El anuncio trata de conectar ambos. Si consigo este coche, o este shampoo, o este estilo de peinado, o si llevo puesto este perfume, entonces superaré la separación entre mi persona y lo que deseo. Seguidamente, este punto de vista genera un dolor interminable y es una fuente de sufrimiento. El sufrimiento puede tomar diversas formas, como impotencia, frigidez, sadismo o incluso violencia que surgen de contemplar la sexualidad desde la dimensión física, desde el deseo y del anhelo libidinoso. Podemos ver por qué la vida de mucha gente está dirigida por eso. Debido a la naturaleza de este campo de energía del deseo, las emociones que lo acompañan son las de avaricia y deseo incesante, que conducen a la adicción al sexo. La sexualidad dirige a los obesos sexuales. La obsesión, compulsión sexual da como resultado una promiscuidad interminable en la que uno se acuesta con cualquiera que esté disponible, surgida del deseo de aprobar que uno es deseable. En el lado derecho del mapa de la conciencia podemos ver que el proceso que se produce en la conciencia en este nivel de energía es el de sentirse atrapado. Una vez que la persona quiere algo, ese querer empieza a predominar dentro de la conciencia. El deseo dirige a la persona. La gratificación temporal deja de ser suficiente debido a la negatividad del campo y la conduce a una frustración interminable, al deseo constante. No se produce la compleción, no hay un sentimiento de finalidad ni de felicidad, solo hay esclavitud y adicción sexual. La verdadera felicidad no prevalece hasta que se alcanzaron los campos de energía superiores. Por lo tanto, intentar encontrar la felicidad generando incesantemente satisfacción y mediante el ciclo del deseo produce frustración. La frustración produce buenas sensaciones cuando se satisface temporalmente. Uno se siente bien cuando deja de darse cabezazos contra la pared, pero eso no es felicidad. El deseo incesante continúa. Todas las cuestiones morales surgen debido a la dimensión física y al campo energético en el que se contempla la sexualidad. ¿Por qué la religión y la moralidad abordan este tipo de campo de energía y por qué se le llama carnal? La sexualidad de baja energía está contenida en la mente en un punto de vista inferior y por lo tanto toda la cuestión de la moralidad está dirigida a lo carnal. La carnalidad surge de menospreciar nuestra naturaleza animal en lugar de aceptarla, de sentirse feliz con ella, estarle agradecido y considerar que es intrínsecamente hermosa cuando no se la juzga ni se le considera degradante. ¿Cómo se puede salir de este ciclo y experimentar la sexualidad desde otro campo de energía muy distinto que nos produzca alivio? ¿Cómo es posible dejar de estar a expensas de este instinto, dejar de estar controlando y dominado por él, dirigidos por su reciclaje repetitivo? ¿Cómo podemos ver la sexualidad desde un campo de energía diferente, de modo que experimente como una experiencia totalmente positiva? Cuando el sexo se ve y se contempla desde un nivel de conciencia distinto, todas las cuestiones y problemas empiezan a desaparecer. Entonces no surgen la manipulación, la retención, la frustración o el estar dirigido por el deseo, el peligro y el resentimiento. No hay sentimiento de carencia si el deseo no queda satisfecho.
el deseo genera miedo a no ser satisfecho, o pena por no haberlo sido, o apatía, ira, frustración o culpa. En la base del mapa se muestra que la culpa va acompañada de autoodio. Contemplar la sexualidad de este nivel nos vincula con una visión del mundo caracterizada por el pecado y el sufrimiento, la desesperanza y la tristeza. Desde ese punto de vista inferior, todo el tema de la sexualidad se vuelve atemorizante. Cuando se usa seductoramente o en un campo de energía manipulativo, el sexo se vuelve competitivo. La atracción sexual usada como símbolo de estatus se convierte en un símbolo de poder ilusorio, y los adornos de los humanos también se convierten en un símbolo de estatus y en otra manera de controlar, manipular e intentar influir en nuestra propia sensación de valía. De este campo de energía surgen la preocupación, la ansiedad, la vergüenza, el deseo y el resentimiento, y a menudo conduce al odio. Así se producen apuñalamientos, crímenes violentos y suicidios basados en la infatuación, en la seducción y en la manipulación mutua, junto con la triangulación de situaciones y la explotación inconsciente basada en el deseo y el atractivo. La negación que existe en torno a todo esto es visible, junto con el desprecio, por ejemplo, en nombres como puta, perra, etc., o en la música rap carnal. También existe el orgullo con respecto a la moralidad sexual, que toma la forma de desprecio, negación o conflicto religioso. Las personas orgullosas a menudo miran la sexualidad por encima del hombro y consideran que cualquiera que cae en este tipo de actividad queda envilecido por la naturaleza animal inferior. Ellos presumen que todos los demás están dominados por la sexualidad, como ellos mismos. Las personas que desprecian la sexualidad proyectan su propia forma de estar con ella sobre los demás y dicen: no son carnales, no son animales. En contraste con estos puntos de vista, el sexo de alta energía, que supone un campo de energía diferente y una manera diferente de considerarlo, trasciende todos estos problemas: la competición, la frustración, el miedo, la culpa, el lamento, la preocupación y la ansiedad. ¿Cómo vamos a poder disfrutar de una actividad humana que tiene lugar en este campo de energía mientras sintamos secretamente que Dios nos va a castigar por ello? Porque la visión de Dios que surge de este campo es punitiva. Ciertamente estamos separados de Él, y si disfrutamos o somos felices, es muy probable que al final haya represalias. Algunas personas no pueden soportar la intensidad de este conflicto entre el impulso biológico y la necesidad psicológica y la religión, de modo que lo evitan completamente mediante el ateísmo, que solo elimina la culpa. Tiene que soltar su visión de Dios y la religión, o bien su sexualidad. Para algunos, este es un conflicto imposible de resolver y muchos acaban declarándose ateos porque no tienen otra manera de gestionar su humanidad y su visión de Dios. ¿Cómo sale uno de este conflicto para poder vivir estas experiencias desde un campo de energía diferente? Vamos a ver el contraste con un campo de energía amoroso, en el que la sexualidad es una expresión de amor que produce vivacidad, y donde uno se puede mostrar verdaderamente tal como es. Para tener este tipo de experiencia tenemos que soltar el campo de energía inferior, en el que la sexualidad se experimenta como un fenómeno físico y local. Entonces surgen todo tipo de preocupaciones por la anatomía, como la preocupación de los hombres sobre su adecuación como compañero sexual, y el enfoque de las mujeres en los atributos físicos del cuerpo. Junto con la dimensión física están la emocionalidad y el sentimentalismo. La combinación de emocionalidad y físico produce la expresividad del amor.
el abrazo loco y apasionado, y la expresión de la emocionalidad del querer y del deseo. Oh, cuánto te quiero. Oh, cuánto te deseo. Oh, tengo que tenerte. Esta excitación es lo que suelen tratar las películas y los medios de comunicación. Si uno deja atrás estas percepciones, ¿qué tipo de experiencia es posible? ¿Qué tipo de experiencia ocurriría si el sexo ya no fuera únicamente local ni negativo? ¿Cómo se percibiría si surgiera del corazón? En primer lugar, tenemos que hablar de cómo soltar este campo de energía compulsivo, de cómo evitar que nos gobierne, de cómo experimentar el sexo sin conflicto y de cómo trascender el deseo incesante de este campo de energía que produce todos los problemas. ¿Cómo podemos experimentarlo desde un nivel muy superior? Existe una técnica que ha funcionado bien con los problemas de peso, con el dolor y con una gran variedad de enfermedades. El principio básico es el mismo, independientemente de la situación. Cuando la energía, el sentimiento y la expresión o el deseo surgen, en primer lugar, deja de etiquetarlos o de llamarlos de ninguna forma. Suelta las fantasías, las imágenes y los pensamientos y permite que ocurra la experiencia, las sensaciones de lo que es. Al dejar de resistirte a ellas, las sensaciones van disminuyendo progresivamente. Los campos de energía del deseo incesante y continuo del plexo solar acaban por agotarse. Al examinar el deseo, queda claro que no es una experiencia placentera. No es placentero estar delante del escaparate mirando a lo que está dentro de un sentimiento de quererlo y desearlo, de anhelo frustrado. Si examinamos la sensación y cancelamos su contenido, cancelamos la cosa deseada. Puede tratarse de diamantes, de un abrigo de pieles o del cuerpo de otra persona. Nos damos cuenta de que la experiencia en sí es desagradable. Querer y no tener, especialmente ese momento, es desagradable. Querer un filete y oler cómo se está cocinando pero no ser capaz de comerlo es frustrante. Si el filete se sostiene delante de la nariz del perro y no se le permite comerlo, ¿qué está experimentando el perro? ¿Qué experimenta? ¿Felicidad? ¿Está contento de estar vivo? Si esto continúa el tiempo suficiente, el perro acabará con ira y rabia porque su deseo ha sido frustrado. La sensación no es agradable. Tenemos la ilusión de que el deseo es el que trae sexo a nuestra vida. Y en realidad sucede lo contrario. El deseo y la apetencia bloquean la llegada del sexo a nuestra vida, así como el pleno disfrute de él cuando está presente. Cuando dejamos de resistirnos a este anhelo incesante, surge todo el deseo reprimido y suprimido, y se le permite liberarse y fluir sin hacer nada al respecto, sin oponerse ni resistirse a ser experimentado. Comienza a descomprimirse. Finalmente, como la cantidad de deseo es limitada, acaba deteniéndose completamente. Cuando se disipan el deseo, la obsesión, la compulsión y la adicción al anhelo constante de esta dimensión física, nos sentimos en paz. ¡Qué pensamiento tan chocante! Allí donde se habla de deseo constante, antojo, querencia y frustración. Allí donde había una sensación de carencia, de no tener y de baja autoestima porque esto no estaba siendo gratificado, ahora hay un estado de paz. Lo mismo ocurre cuando dejamos de resistirnos a los antojos de ciertos alimentos, al deseo de comer y al apetito constante. Esa avaricia finalmente se va. Esto no son sino variantes de la avaricia. Podemos sentir avaricia hacia cualquier cosa externa. Lo que el mundo llama sexualidad a menudo no es más que avaricia, deseo, un anhelo incesante que gobierna y domina a las personas y sus vidas.
En lugar de eso puede vivirse un estado interno de paz y serenidad. Toda esta cuestión queda resuelta y deja de ser un problema. ¿Cuál es el problema ahora? No hay problema. Ya no nos vuelve locos, no nos agrede ni merma nuestra integridad. Ya no tenemos que vendernos ni sentirnos que tenemos que regatear o comerciar con nuestro cuerpo, con nuestra expresión sexual, en el interminable toma y daca que se produce entre hombres y mujeres. Ya no tenemos con el sexo, ya no tentamos, ya no lo retenemos ni lo regalamos. Ya no existe el ahora tú me debes o el ahora me has pagado o yo te he pagado la cena, ahora tú me das tu cuerpo. Los interminables intercambios y trapicheos llegan a su fin. Ahora nos sentimos libres de esta manipulación. Recuerda que cuando manipulamos a otros, somos manipulados igualmente de vuelta. Cuando dejamos de manipular mediante este tipo de sexualidad, tampoco podemos ser manipulados por ella. Somos más libres cuando nos desapegamos y somos capaces de afrontar y lidiar con el problema. Cuando lo afrontamos y lidiamos con él, nos despegamos y liberamos en lugar de sentirnos atrapados. ¿Qué es el estado de liberación? Implica ser tan libre que si algo ocurre en nuestra vida es genial, y si no ocurre también está bien. Ser libre significa tener la posibilidad de elegir. Entonces no estamos gobernados por el mundo ni por la manipulación. Los anuncios de los carteles ya no nos envían automáticamente a comprar goma de mascar o cualquier otra cosa que la chica guapa esté vendiendo. La intención de trascender la limitación nos lleva a la aceptación y eso nos permite sentirnos adecuados y confiados. Sentirse adecuado surge del conocimiento interno de que, de algún modo, la vida ha respondido finalmente a nuestra pregunta. Desde donde había frustración, ahora hay libertad y con ella nos sentimos adecuados como seres humanos y disponemos de mucha más confianza en nosotros mismos. Estamos dispuestos a empezar a entrar en el campo del amor. El mundo comienza a parecer más amistoso. Si deseamos sexo y nuestro deseo se ve frustrado, no puede parecernos que el mundo sea amistoso. Al entregar el deseo y las imágenes mentales y la fantasía asociados con él, el mundo empieza a tener un aspecto más amable y armonioso, permitiéndonos la libertad de disfrutar de oportunidades de expresarnos sexualmente. A medida que pasamos del deseo a la aceptación, entramos en un campo de energía en el que empezamos a aproximarnos a la felicidad. Estamos en el comienzo de la felicidad, permanecemos sosegados y nos sentimos muy bien con nosotros mismos y nuestra conducta. Este ambiente amoroso empieza a nutrir y a favorecer la intención de perdonar. En este campo somos capaces de experimentar nuestro ser desde un punto de vista diferente. Entonces el propio campo energético resuelve todos los problemas surgidos en los campos de energía inferiores. Como he dicho anteriormente, todo es experimentado en la conciencia. Por ejemplo, si nuestra conciencia estuviera coloreada de azul, lo veríamos todo en color azul. Si nuestra conciencia está coloreada de rosa, entonces todas nuestras experiencias serían teñidas de rosa. Asimismo, la negatividad también colorea toda la experiencia de nuestra vida sexual. Sentirse carente es característico de los campos de energía inferiores. Por lo tanto, todo se experimenta como un dar y conseguir. El deseo es este intercambio de dar y conseguir. Así, cuando los muchachos adolescentes se encuentran en el vestuario, suelen comentar: ¿conseguiste algo anoche? A medida que salimos de los campos de energía inferiores de dar y el conseguir, surge el campo energético intermedio del hacer.
En este caso, a la persona le interesa el hacer del sexo. La expresión sería hagámoslo. Por lo tanto, nuestro estilo de al hacerlo se convierte en nuestra máxima preocupación y la consecuencia es la existencia de incontables manuales sobre el sexo que hablan de cómo hacerlo. Algunos de los más modernos incluso incluyen algo de amor. Ahora bien, suele considerarse que esto solo es romanticismo, algo que las mujeres necesitan para tener sexo feliz. El campo de energía del hacer guarda relación con lo bien que uno lo hace. Consecuentemente, las personas se sienten ansiosas con respecto a su actuación. Si el sexo es algo que hacemos, entonces en nuestra sociedad deberíamos de hacerlo bien. Por lo tanto, aquí están muy presentes las ideas de la competición y el rendimiento. La ansiedad de hacerlo bien produce frigidez, falta de deseo y diversas formas de impotencia. ¿Le gustará cómo lo hago? ¿Es satisfecho a la otra persona? En cierto sentido, el sexo se redefine como una forma de atletismo. Finalmente, la sexualidad se convierte en una manera de estar con alguien. Es un modo de compartir nuestro ser con otra persona. No se trata de dar y conseguir, no se trata de nuestro rendimiento como si nos fueran a poner una nota. Más bien se convierte en un modo de estar con la otra persona en el que se viene abajo todo el sistema de regateo. Cuando ya no se ve desde una posición inferior, toda la cuestión de la culpa desaparece y las preguntas moralistas quedan respondidas. El amor es una conexión del corazón, la apertura a un espacio y a un modo de estar con la otra persona. Suele surgir el temor de que si abandonamos nuestro deseo y nuestro apetito, el sexo desaparecerá de nuestra vida. La investigación y mi experiencia personal clínica indican lo contrario. El deseo y el apetito crean resistencia. Lo que queremos y deseamos también establece una resistencia con la otra persona. Cuando un vendedor se dirige a nosotros con su estilo de vendedor, sabemos que quiere vendernos algo. Y cuando nos damos cuenta de que quieren vendernos algo, surge una resistencia para contrarrestar lo que está ocurriendo en los campos de energía inferiores. La rendición y la energía del deseo crean un espacio para que el campo energético de la vida misma entre en el cuerpo y abra el corazón. Soltar el campo de energía inferior abre el camino para que el campo de energía superior pueda expresarse mediante la apertura a la energía, el regocijo y el amor. Entonces surge el deseo de aportar placer y felicidad a la relación y de apoyar la experiencia de la otra persona. Hacemos el amor compasivamente. Uno ya no se preocupa por su propia actuación ni por la moralidad. Desde el campo de la energía del amor, el amor al sexo reemplaza el deseo del mismo. El amor no juzga, es consciente de la inocencia y la naturaleza intrínsecas. Ahora observamos incluso a los animales desde otro punto de vista, contemplando la expresión grácil de su animalidad. Cuando nos libramos del campo de energía negativo, condenatorio y moralista, es posible experimentar la increíble belleza, perfección y sacralidad de la expresión de nuestra vivacidad, la emoción, la alegría y la experiencia del campo de energía de nuestro estar vivos. Experimentamos la sexualidad del amor y el amor a la sexualidad como una expresión de amor. En cambio, el deseo parece traer consigo todo un campo de energía que incluye la culpa, la apatía o la pena. Y después la frustración, el miedo, la ira, el orgullo y la ansiedad con respecto a nuestra actuación. Cuando nos liberamos del deseo incesante, nos liberamos también de la culpa y el remordimiento, de la anticipación de que tal vez no ocurra y de todas estas energías que surgen de manera masiva, casi como una unidad. Con la madurez,
La integridad de la relación se vuelve cada vez más importante y se valora cada vez más la felicidad del otro. En los niveles inferiores de conciencia, la persona no experimenta la energía del otro, solo la suya. La atracción sexual, por asombrosa que pueda parecer, no se origina en el mundo externo. Es algo que uno proyecta desde dentro. En una sociedad, estar muy delgado resulta atractivo. En otra puede serlo estar rellenito, o ser moreno de pelo, o rubio, o tener nariz atravesada por un hueso, o tener muchos anillos alrededor del cuello, o los lóbulos de las orejas estirados, o tener símbolos pintados en la frente, o el cabello trenzado. Todas estas decoraciones del cuerpo humano solo son proyecciones de las imágenes que tenemos dentro. Las personas son la fuente de su propia sexualidad. Del amor surge el deseo de experimentar la energía de la otra persona. En ese espacio claro, la masculinidad y la feminidad resultan mutuamente atractivas. Es como si el hombre universal estuviera con la mujer universal, trascendiendo la personalidad. En lugar de ser una experiencia física localizada, ahora hay sentimientos muy diferentes de expansión y unicidad que surgen de estar con la energía de otra persona. Tal vez un segundo antes no había ningún pensamiento sexual en sus mentes. La pareja estaba esperando que las tostadas salieran de la tostadora. Entonces se produce un abrazo en el campo claro. En otras palabras, las dos personas han soltado cualquier retención, resentimiento y cualquier cosa que les impedía estar el uno con el otro. Del abrazo mismo surge el deseo, que ahora es de una naturaleza totalmente distinta. El deseo de estar con la otra persona y de experimentar su energía. La espontaneidad no surge del deseo, sino del espacio de la vivacidad esencial y de la energía de estar con el otro. Se trata de una experiencia general y difusa en la que se siente alegría y agradecimiento por la oportunidad de estar en esa energía. La alegría y el placer que esto produce nos aportan la sensación de estar completos. En cuanto surge el deseo en este tipo de campo energético, se completa. Por ejemplo, si suena el teléfono y todo queda interrumpido, puede dejarse a un lado instantáneamente sin ninguna sensación de pérdida. No hay sensación de pérdida porque gracias a la sensación de compleción en el corazón, la unicidad y la unificación ya han ocurrido. Cuando dejamos de estar gobernados por cualquier apetito particular, en nuestra vida ocurren cosas maravillosas. Cuando sucede esto es como si la experiencia se completara en cualquier momento y en todo momento. En el caso de la reducción de peso, cuando soltamos el hambre, el deseo de comer, de ser gobernados por el hambre, el deseo de comer surge del comer mismo. Cuando nos sentamos a comer, aún no tenemos la sensación de hambre o apetito, pero al empezar a comer, el disfrute es enorme. No obstante, si suena el timbre de la puerta justo cuando estamos comiéndonos un filete, podemos dejarlo e ir a estar con un amigo sin ninguna sensación de pérdida o carencia. Es como si la compleción acompañara el disfrute. En lugar de actuar desde un lugar de deseo, es como si solo fuéramos este lado de la experiencia y tratáramos de llegar al segundo siguiente. Ya sabemos cómo es esto en el sexo, en el comer. Siempre estamos anticipando el siguiente bocado, la siguiente sensación. Estamos siempre anticipando. Es como si estuviéramos tratando de llegar. De modo que siempre hay una corriente interna entre lo que está ocurriendo en este mismo segundo y lo que deseamos, queremos y anhelamos que ocurra al segundo siguiente. Cuando soltamos el querer, el anhelar y el desear, surge el sentimiento de estar en el momento exacto, de modo que cada momento es completo y total en sí mismo. Debido a su comprensión, el proceso puede detenerse en cualquier momento sin que haya sensación de pérdida.
Alguien puede apagar el programa de televisión que estamos viendo sin que sintamos que perdemos algo. Esto se debe a que estamos experimentando sin el control de la anticipación. A cada momento la naturaleza de la experimentación surge de la compleción. Estar con esa persona ahora, sentirnos unidos a su energía, sentir aceptación, sentir vivacidad de la unicidad, yace estar completo en el momento mismo de la experimentación. No hay necesidad de continuar la experiencia por haber proyectado la comprensión en un futuro que anticipamos. El placer de comer es perfecto sin la anticipación del bocado siguiente. En los campos de energía de la conciencia inferior experimentamos la vida como si fuera la incomprensión de la comprensión. En los niveles elevados de la conciencia, la vida pasa de la comprensión a la compleción. Soltar el deseo permite la experiencia de estar completamente en un estado de unicidad y alegría. Cada momento parece surgir espontáneamente por sí mismo. Dentro del abrazo, la experiencia está ocurriendo espontáneamente. Es como si participáramos en el despliegue de una película. Esto ocurre porque hemos recuperado nuestra posición de ser la fuente. En lugar de poner la experiencia fuera de nosotros como algo que hemos de conseguir, nos hemos adueñado de ella como algo que somos. Nuestra manera de estar con nosotros mismos. La experiencia surge de dentro, por lo tanto, no hay brecha entre lo que somos y la experiencia. Desde un campo de energía inferior nos experimentamos como separados y aquí y lo que deseamos está allá. Seguidamente imaginamos que el deseo acorta la distancia, reduce la distancia y el espacio, pero siempre está presente en la sensación de espacio entre lo que pensamos que somos y lo que queremos. Separamos nuestro deseo y lo que somos de manera dualista como sujeto y objeto. A medida que soltamos y nos liberamos, empezamos a experimentar que la vida se despliega espontáneamente por sí misma. Empezamos a sentir reverencia por la naturaleza de esta experiencia. Se parece al estado descrito por los místicos. ¿Qué es un místico? Es la persona que verdaderamente ha soltado el deseo y está experimentando la compleción y la totalidad segundo a segundo. Y dentro de ella la exquisita belleza, reverencia y sacralidad. Ahora la relación se convierte en una expresión de lo sagrado y se disfruta de una exquisita sensación de vivacidad. Es como si hubiéramos trascendido el mundo. ¿Cómo lo hemos hecho? Se podría decir que el mundo es lo que está cambiando constantemente, lo que comienza y acaba, lo que es limitado y nos limita. Si nos identificamos con él, entonces limita nuestra experiencia a un deseo y a un querer local. Si soltamos eso, el campo de energía comienza a expresarse a través del corazón y a unirnos con esa otra persona en esta alegría espontánea. Esto significa que hemos trascendido realmente el mundo, porque ahora la energía que estamos experimentando es infinita. Experimentalmente, ahora la experiencia sexual se expande. En lugar de ser un fenómeno genital local, la experiencia se expande a todo el cuerpo y desde la totalidad del cuerpo empieza a expandirse al espacio que rodea el cuerpo. Es como si toda la habitación estuviera teniendo un orgasmo. Es como si una especie de espacio infinito fuera la fuente y el cuerpo fuera meramente lo que está ocurriendo en ese espacio. El cuerpo se vuelve como la marioneta que representa lo que está ocurriendo en un reino invisible que es infinito. La energía que se experimenta es ilimitada porque el amor es ilimitado. Lo miramos a nuestro alrededor, vemos la expresión del amor por doquier. No tiene principio ni fin, no tiene límites. Lo único que la limita es nuestra voluntad de experimentarla y de estar abiertos a ella. Es como un océano infinito, de modo que cuando nos abrimos a él soltamos lo que se le opone,
nos convertimos en una expresión de ese amor. Entonces experimentamos un espacio infinito que trasciende la personalidad, así como el espacio y el tiempo. El mayor afrodisíaco en esta sensación interna de vivacidad, a medida que esa vivacidad se intensifica, es como si despertara la totalidad de nosotros. Ese sentimiento de amor y de bondad es el mayor afrodisíaco de todos. Estamos hablando del erotismo del corazón en lugar de la sexualidad del cuerpo. El corazón lo abarca todo, es difuso y omniincluyente y genera una intensa sensación de vivacidad. Hay un exquisito placer en la experiencia de nuestra existencia, expresada ahora dentro del campo energético del estar con alguien cuya energía es compatible, aunque sea nuestro opuesto polar. Esto permite al hombre experimentar su lado femenino, del que se apropia en la experiencia del abrazo. La mujer experimenta el campo de energía del hombre dentro de sí misma, volviendo a sí misma a través de él. Y en la magia de ese abrazo se produce una sensación de unicidad y compleción. La magia es la unión de estos dos campos de energía, masculino y femenino, como expresión de su unicidad a partir de ese intenso sentimiento de vivacidad y alegría. Esta recontextualización resuelve los problemas de la sexualidad humana porque en la sutileza de esa experiencia interna se produce la reconexión con la alegría de nuestra inocencia. La cuestión de si Dios aprueba el sexo desaparece. En la experiencia de esa vivacidad, unicidad y alegría, a medida que uno avanza hacia un estado infinito de paz interna y comprensión, porque la comprensión es paz, se descubre que la paz es esa sensación de absoluta unicidad y de reunión con ella. Dentro de la sexualidad surgida del corazón, se produce el retorno a la experiencia de estar completos. Es la cualidad mística de trascendencia, una sensación ilimitada de estar por doquier. Cuando se produce la sensación de unicidad, es como si trascendiéramos el tiempo y como si siempre hubiéramos sido todos los hombres y todas las mujeres. Nos adueñamos de la fuente. Somos eso de lo que surge la experiencia. Ya no somos un efecto de la fuente, sino una expresión de ella con su sacralidad y belleza increíbles. Al mirar dentro sentimos la sutileza de esta experiencia interna. ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Suena como una fantasía, como algo místico o irreal. Tal vez suene místico o impropio de hombres y mujeres. Existen algunas maneras prácticas de entrar en ello. Un modo de desenfocarse de la dimensión física localizada del cuerpo surge de la antigua técnica de las tradiciones meditativas de enfocar la atención en un punto situado debajo del ombligo y allí mantenerla durante toda la experiencia. Simplemente inténtalo. Este es el punto que los japoneses llaman hara. Se usa en artes marciales para enfocarse o centrarse en él. En lugar de prestar atención a los movimientos del cuerpo, a las manipulaciones y a las ansiedades sin fin, concéntrate y fija la atención en este punto situado como 12 centímetros y medio debajo del ombligo. Mantén tu atención allí independientemente de lo que esté ocurriendo y descubrirás que te sientes en cierta medida distanciado. En este estado nos convertimos en el participante y observador autónomo. Ahora toda la experiencia adquiere una dimensión diferente. Ocurre espontáneamente dentro de ti, pero en lugar de estar enfocado en lo local, ahora estás experimentando desde un campo de energía mucho más general. Prueba esto como un
modo de trasladarte desde esa experiencia local al corazón. Simplemente trasládate a ese punto de vista llamado ahora, que es el jara, y nota el cambio en la cualidad de la experiencia. Cuando salimos de lo localizado, nos trasladamos a un campo de energía diferente. Entonces nuestra experiencia de expansión, una experiencia expandida de mucho más intensidad, mucho más satisfactoria y gratificante, después de la cual nos sentimos alegres y agradecidos en lugar de satisfechos. La diferencia está en la gratitud, que es similar a la alegría, en lugar de la satisfacción del deseo, que a menudo deja a la gente con una sensación de pérdida y tristeza. ¿Por qué deja uno con esa sensación de tristeza, pérdida, incomprensión y carencia? Este es el resultado de poner la fuente de nuestra sexualidad allá afuera, en algún lugar del mundo, en vez de volver a adueñarnos de ella como parte de lo que somos. La sensación de inocencia que surge de esta experiencia vuelve a llevarnos al jardín del Edén, como si no hubiéramos comido de la manzana del árbol del conocimiento del bien y el mal. Es como si se nos sacaran del campo de la carnalidad y se nos devolviera al campo de la inocencia y de la conciencia de la verdad de eso que verdaderamente somos. Por lo tanto, una de las mejores experiencias humanas. Esto demuestra el principio de que lo que determina la naturaleza de la experiencia no son los sucesos de la vida, ni lo que está ocurriendo, sino cómo lo contextualizamos. Si nos induce culpa, si es frustrante, si provoca ansiedad o una disfunción neurótica, o bien si es una de las mejores experiencias humanas.